Buenas a todos, muy buenas, profe. Con este video quiero dar como mi parte de la actividad que íbamos a hacer el jueves, pero ahora estoy presentándolo aquí. Es un gusto poder presentarles mi parte que es con relacionado al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es más que nada se conoce por la investigación, el juzgamiento y sanción de los delitos en los que se incurren todos aquellos mayores de 14 años hasta los 18, que tiene más que nada como una finalidad de la aplicación de un proceso penal en donde los menores pasan por un tipo de sanción o juzgamiento dependiendo de los delitos que se le acuse. La sanción impuesta por el adolescente o por el joven no tiene una finalidad retributiva, sino más bien es pedagógica. Lo que se quiere centrar es que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes no es la misma que cuando se penaliza a un adulto. Esto quiere decir, a los adolescentes se les da como un tipo de lineamiento y guía en donde, dependiendo del delito o de la acusación por el cual el adolescente haya cometido ese delito, se debe de replantear este tipo de rehabilitación y este tipo de cumplimiento de sanciones, ya sea de manera pedagógica, educativa y más que nada práctica, para que los adolescentes pues al menos tengan como una oportunidad de que al menos tengan como ese tipo de capacitación y rehabilitación por medio de esta. ¿Cuáles son los entes encargados de este sistema? Más que nada, primero y más importante, que se asemeja mucho ya por medio de el descubrimiento y pues conocer los delitos y los cargos que tiene el adolescente, es por medio de la Fiscalía General de la Nación, ya que de por sí trata de investigar, imputar y acusar al joven de los delitos marcados. Lo segundo es por medio de el juez de control de las garantías, que es más que nada que es una violación por los derechos de los adolescentes, y por medio de un juez, claro, este decide aceptar o negar los planteamientos del acusado por la fiscalía. También está la defensa del procesado, que es más que nada que es como una contratación del abogado que pueda proteger y defender al menor. Esto se puede degenerar ya sea un medio de defensor de confianza o un defensor de oficio, para así defender al menor. Y por último es el defensor de la familia del ICBF, que ya es en sí como una protección en cuanto al entorno de lo que el adolescente puede que esté sufriendo o esté afectado, bien sea de un acompañamiento o procesamiento en su entorno social y familiar, y por el cual el ICBF se tiene que encargar de que el adolescente, por medio de que se le no solo por lo que se le investigue de todo lo que puede que acontece dentro de su vida personal y familiar, sino que también tenga como un atributo de que el menor se debe de proteger de un ambiente en el que no se ve afectado. ¿Qué tipos de cargos deben de cumplir para la liberación de sentencia de delitos? Bueno, pues más que nada están las amonestaciones, esa sería una. La segunda es la imposición de reglas de conducta por un máximo de 2 años. Esto es más que nada, esto se dan algunas prohibiciones y obligaciones que debe de cumplir el menor dependiendo su caso. Y por último está la que sería la prestación de servicios a la comunidad por un máximo de 6 meses de forma gratuita. ¿Qué tipos de rango se procede a darse estas sanciones o juzgamientos? Esto también depende mucho de la edad, porque no es lo mismo juzgar a un adolescente de 14 que a un adolescente de 18, aunque eso sí, eso también depende de muchos casos y que también me gustaría explicar por medio de un video que quiero tomar el ejemplo. Segundo está la aceptación de cargos, que es como el tipo de sanción o qué tipo de aprovechamiento en la que el adolescente dice, bueno, puedo cumplir con este tipo de requisitos para que al menos pueda nivelar el tipo de sanción que él cometió, dependiendo también de la gravedad de los hechos. Esto también es otra en la cual, pues, como te digo, es muy complejo, demasiado complejo para poder tan siquiera juzgar solo a un adolescente solo por su portada. Esto también aplica mucho para niños, y que actualmente, bueno, hubo casos muy graves
de la vida real en la que hay niños que han cometido casos irremediables, pero bueno, este no es el caso. También incluso por medio del cumplimiento de compromisos, obviamente si la adolescente trata de evitar este tipo de cosas, pues obviamente se les aumenta el cargo de sanción. Esto es lo más importante que quiero llegar, porque hay un punto en el que ya toco, y es el por qué te privan de la libertad, digamos para este caso de adolescentes, ¿no? Y los puntos que encontré que se aplican mucho para el sistema de reclutamiento: puedes incumplir con cualquiera de los compromisos dados por el juez, o sea, es como una evasión de tu responsabilidad por la cual tienes que cumplir y reducir los que son las sanciones. Segundo, cuando tienes más de 16 años y el mínimo del delito que hayas cometido es de 6 años. Una que puede entrar a ese tipo de cargos es por medio de drogas, o por la incitación o el fabricación o portar estupefacientes. Entonces es por ese lado también es donde entra en ese cargo. O también la razón por la que te privan de la libertad es por medio de homicidios culposos y contra la libertad de la integridad sexual, que este es uno de los subtemas que también quise entrar más a colación. Inclusivamente si tienes 16 años, igualmente vas a seguir cumpliendo la sentencia por medio de centro de atención especializada, que es lo que decía anteriormente, que era poder guiar y redimir rehabilitar al menor, ya sea de una manera pedagógica en la que inclusive el adolescente se encuentra en un estado en el que sí o sí tiene que asistir al colegio. Uno de los debates por el cual quiero concluir este video, así que porque es un tema de debate y por el cual sinceramente yo no estoy de acuerdo de que el menor deba de cumplir asistiendo al colegio de forma presencial. Virtual posiblemente, pero presencial no. Y los subtemas relacionados por el cual entras a estas sanciones: primero, estos son los dos que escogí. El primero es el delito de tráfico de fabricación y al porte de estupefacientes, que es una pena de 6 años, ya que últimamente, y conociendo la cultura que es aquí en Colombia, que es relacionado a poder portar mayormente y comúnmente este tipo de estupefacientes, y que a día de hoy han habido casos en los que personas que aún así no están involucrados en un mismo colegio o no asisten a un colegio habitual, les venden a los demás jóvenes solo con tal de ganar dinero. Como les decía, era una pena privativa de la libertad. Ese es donde entra en uno de los casos más graves. Y por último, el otro subtema que escogí fue el de los delitos sexuales. Está el acceso carnal violento y el acto sexual violento. El acceso carnal violento es más que nada ya donde haya una penetración, o puede ser ya por medio del mismo miembro de la persona, o ya sea por medio de un objeto diferente usado de la persona hacia la víctima. Y el acto sexual violento es más que nada, son actos en donde uno puede recibir abrazos, caricias, besos, masajes, en donde la persona obviamente no da su consentimiento en sus partes ya sea sensibles o íntimas. Y uno de los casos que más es un acceso muy grave es el cometer el acceso abusivo carnal con menor de 14 años. En Colombia se está aplicando la ley de que los niños menores de 14 años no deben tener acceso, ni siquiera tener como un acceso activo de su actividad sexual con otras personas. Y esto es algo que, a pesar de que se defiende mucho, muy pocas partes en las que se ve en Colombia se siguen aplicando este tipo de casos, sino mucha gente se está dando cuenta, ni mucho menos la fiscalía, ni mucho menos la ley en la que se está tratando de proteger a los niños en esos casos. No importa si estás saliendo con tu novia, no sé, si estás saliendo con tu amiga, si es un amigo con derecho. La ley, con tal de que, inclusivamente si el niño dio su propio consentimiento de que tiene esa relación con esa persona, la ley no lo permite. La ley lo prohíbe justamente por eso. El video que quería también relacionarme a este tipo de ejemplo, que es uno de las que es muy pesado. Perdón si el video puede ser un poquito pesado, pero es para tener una idea de que esto fue un caso real, pero no fue aquí en Colombia, sino más que nada quiero hacer una comparativa de cómo son los cargos de lo que aconteció en Brasil, que también mínimo se aplica, es un caso distinto del delito que se aplicó en Brasil a comparación de lo que se aplica en Colombia.
El 23 de julio del año 2007, en el barrio Vela Central, se escucharon gritos provenientes del hermano de Gabriel Kun. Daniel mató a mi hermano. Gritaba sin parar, lo que hizo que los vecinos salgan de sus casas a calmarlo. Ese mismo día, más temprano, exactamente a las 8 de la mañana, la madre de Gabriel debía ir al centro de la ciudad, ya que ella era artesana y debía comprar unos materiales. El padre, quien es albañil, fue a trabajar como cualquier día, y su hermano Guillermo tenía una cita con el dentista. Cuando por fin Gabriel estaba solo en su casa, él llamó a Daniel para preguntarle si este podría venir a jugar, a lo que este accedió, y fue rápidamente. Una hora después, a las 9:30 de la mañana, Daniel estaba un poco alterado porque se sentía excitado al ver a Gabriel. Entonces este llama a su madre para preguntarle si tardará en llegar porque anteriormente había salido y ahora se encontraba en Nova Trento a varios kilómetros de su casa, a lo que la misma confirma que tardará unas horas porque tiene que hacer algunas compras para el almuerzo de hoy. Al escuchar esto, Daniel invita a Gabriel a su casa para comenzar su macabro plan. Al llegar, este rápidamente desviste a Gabriel y comienza a abusar de él mientras grita por su vida. Al sufrir tanto dolor, se desmaya y queda inconsciente, a lo que Daniel reacciona asustado y sin saber qué hacer comienza a estrangularlo, pero le cuesta hacerlo. Entonces, mientras Gabriel estaba inconsciente pero no muerto, trata de arrastrarlo a su ático, pero el cuerpo estaba muy pesado y en un ataque de pánico comienza a cortarle las piernas. Lo peor de todo esto es que Gabriel todavía estaba vivo luego de que le cortaran las piernas. Él realmente terminó muriendo por desangrarse. Luego de hacer esto, Daniel intentó esconder el cuerpo nuevamente ahora que pesaba menos, pero no se esperaba que Guillermo había vuelto del dentista para buscar a su hermano porque ya era hora del almuerzo. Cuando este se asomó a la puerta, vio como Daniel estaba intentando subir las escaleras con el cuerpo mutilado de Gabriel en sus manos. Al ver esto se horrorizó. Al principio, antes de gritar que Daniel había asesinado a su hermano, Guillermo llamó a su prima para que vea la situación porque creían que había entrado un ladrón en casa y cometió ese delito. Pero al ver que Daniel actuaba nervioso y raro, supieron que había sido él quien lo hizo, y gritó a todo pulmón que su vecino acababa de matar a su hermano. Corrió hasta su casa y tomó una pala con la que iba a intentar vengarse, pero otros vecinos cercanos lograron detenerlo antes de que lo haga. Daniel solo se quedó sentado fuera de su casa, impactado y respondiendo tonterías a las personas que le preguntaban sobre lo que acababa de hacer. Los vecinos llamaron a la policía, quienes no tardaron en venir para presenciar la escena del crimen. Luego de visualizar todo, llamaron a los padres de Daniel para ser informados de que su hijo será detenido y se lo llevaron a juicio. Ahí el menor fue condenado a la pena máxima prevista en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia: 3 años de prisión en el Centro de Detención Provisional de La. Se puede ver que el video fue resumido porque de los videos que he encontrado suelen extenderse mucho, pero lo que me llamó la atención es que trata de escudriñar todo lo que la mayoría de videos no trata de conocer el origen de lo que pasó con este muchacho Daniel de 16 años. Su padre era alcohólico, la madre de por sí ya era ausente y el padre siempre se desquitaba junto con su otro hermano, ya sea por cosas que, bueno, el alcoholismo. Hay una cosa interesante que me dio por averiguar en los casos penales en Brasil y es lo siguiente: dependiendo del estatuto define las medidas socioeducativas y en particular a la internación a la que considera una medida privativa de la libertad. O sea, si bien puede ordenarse por tiempo indeterminado, lo que afectaría a los principios de legalidad y proporcionalidad nunca puede exceder los 3 años. Esto es lo mismo que se vio en el video y si no lo alcanzaron a mencionar, pues sí. Este muchacho Daniel, después de haber cometido tal atrocidad, solo lo sentenciaron solo por 3 años, aun si él tenía 16 para ese entonces. ¿Por qué se aprueba esto? Dice que por el estatuto intenta limitar la aplicación de esta medida a los supuestos de: primero, acto infractor cometido mediante grave amenaza o violencia en la persona; segundo, reiteración de la comisión de otras infracciones graves; y falta de cumplimiento reiterada e injustificada de una medida impuesta anteriormente, no pudiendo en este caso la internación ser superior a 3 meses. Pues sinceramente me queda sin palabras por el simple hecho de que se cometió un delito en el que es claro que arrebató la vida de un menor, que fue 12 años. Y no sé si aplicaría lo mismo para Colombia, que ya en sí cometieron un delito grave que ya está empezando desde los 14 y pasó con un niño de 12 años, pues también la razón por la que dieron esa sanción es que dice que la exclusión de los niños de algún sistema de reacción estatal coactiva se establece de manera absoluta
y excepcionalmente se prevé la deviración si y solo si el juez que entiende en el caso advierte que los derechos de ese niño se encuentran amenazados o violados. No sé si se aplicaría mucho con lo que pasó Daniel al tener un padre alcohólico y que por ende se aprovechaba de cualquier situación con tal de desahogar su ira hacia sus propios hijos, pero eso fue un detonante característico del por qué Daniel llegó a hacer eso. Pero sí, es complicado por ese lado. Complicado, y a la vez que mucha gente, y que también me puse a tomar en reflexión por un comentario que vi y que es triste. A pesar de que pasen este tipo de situaciones, aún así tenemos que acostumbrarnos a ello. Y es como, obligatoriamente no debería ser así. Y yo estoy consciente, porque es una impotencia y una injusticia de que siempre este tipo de personas, y que aún así son víctimas de los mismos victimarios, sean capaces de aún así salirse con la suya. Sé que no debo de excusarme de que este video, y que más encima el caso de la vida real, es muy vieja. De hecho es casi 17 años, en el 2017, perdón, en el 2007, pero aún así se nota mucho que los casos verídicos y judiciales no han cambiado mucho. De hecho, lo mismo que se aplica para Colombia, no hay partes en las que se tratan como de al menos denunciar o demandar. Al final, el día de hoy, mucha gente no está tomando en cuenta de que se debe de hacer. A mi parte de la conclusión, y que lo que me gustaría también llevar es, no estoy de acuerdo el hecho de que el menor, a pesar de haber cometido un delito, deba de seguir asistiendo al colegio, por la misma razón de que también está tomando la vida en peligro de otras personas, ya sea en un entorno en el que todo el mundo está compartiendo pues de manera sociocultural y de forma diaria el tema de las clases. Si una persona está completamente inestable, es claro que debe de ser reservada y aislada de las personas que no merecen ser aturdidas o ser cometidas por medio de ningún daño. De que puedan ser virtuales, sí, pues porque hay un alejamiento, pero en sí de forma tradicional o física, no, definitivamente no. Y bueno, eso es algo que también llegué a concluir, de que muchas personas tampoco llevan como conocer esto. Estuvo interesante poder averiguar todo esto, porque uno recapacita y uno reflexiona sobre qué cosas aún hay que resolver, qué cosas aún hay que estar conscientes y decir, esto está mal, no hay que hacerlas, y cómo mejorarlas a futuro. Así que nada, eso sería mi aportación de hoy, y espero que les haya gustado. Hasta luego.